Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Ari. Muchas gracias, Garín. Y muchas gracias, Escobar, por siempre recibirnos con tantísimo afecto, con barbijo, con distancia, pero no por eso guardando o escondiendo el afecto que nos tenemos y la confianza que ya nos tenemos. Quiero decir que escuchaba tus palabras, Ariel, y recordaba allá por el comienzo de la pandemia, allá por, incluso antes de que llegara acá, enero, creo que fue del 20, enero del 20, que veíamos todos por televisión, por los noticieros, algo sorprendente, algo que parecía una película de terror. Veíamos que los países europeos, los países del norte, los países más desarrollados del mundo, se veían invadidos por el virus y desbordados por el virus. ¿Quién no recuerda, si hace un poco de memoria, esas dolorosas y espantosas imágenes de gente muriéndose en los pasillos, en sus casas, en ambulancias, de trabajadores y trabajadoras de la salud, atendiendo con una bolsa de residuos y una bufanda a modo de barbijo, porque esta enfermedad los agarró de pronto, de repente, por sorpresa, y no hubo forma de dar respuesta. Recuerdo que todos, y me parece que todos los que tienen alguna sensibilidad y algún principio de realidad, nos agarró miedo. Nos agarró miedo. Porque si aquellos países más ricos y desarrollados del mundo, aquellos donde no pasa, como aquí en Escobar, que no hay ninguna cama de terapia intensiva en no sé cuántos kilómetros a la redonda, sino que están preparados, que tienen una infraestructura de enorme planificación e inversión, con sus dificultades, con sus ajustes, pero una infraestructura envidiable. Si en esos lugares no había camas, si en esos lugares no había respiradores, no había barbijos, no había camisolines, no había elementos de protección personal para los trabajadores, que además veíamos que se contagiaban, se enfermaban y era el grupo más afectado por el COVID. Claro, lógicamente, porque algunos se contagiaban en su casa, otros en la escuela, otros en el club, y todos terminaban concentrados en el sistema de salud, y ahí los esperaban los trabajadores y trabajadoras de la salud que convivían con el virus sin ningún mecanismo para defenderse y protegerse. También cuando el virus era todavía desconocido, cuando aparecían esas explicaciones conspirativas de que había surgido de un laboratorio, de que era un arma química, no un virus. Y me acuerdo que en ese momento, observando las imágenes después de Nueva York, con colas de ambulancia enfrente de los hospitales sin encontrarle una cama a la gente, y después de las fosas comunes y de los camiones refrigerados para alimento haciendo de morgues ambulantes. Imágenes espantosas, horrorosas, dantescas, una pesadilla que se inició allá por 2021 desde aquí, recién asumidos en la provincia de Buenos Aires, sabiendo que habíamos hecho una campaña electoral recorriendo todos los rincones de la provincia y viendo con estos ojos
el estado de abandono, deterioro y destrucción que tenía el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires. Puede pasar una calamidad fortuita y a cada uno lo agarra como está, porque no la esperaba. A la provincia de Buenos Aires le llegó el coronavirus en la peor de las circunstancias. Teníamos tierra arrasada, y tierra arrasada voluntariamente. Nadie, todavía hoy, de esos que hablan, nos critican, bienvenida a la crítica, que nos recomiendan, bienvenida a la recomendación, pero también nos agreden y buscan generar permanentemente obstáculos, desánimo y odio. Esos todavía no pudieron explicar por qué no abrían los 5 hospitales que estaban listos para inaugurar. Y no lo digo con rencor, lo digo con estupor. Lo digo absolutamente consciente de que en todo este tiempo no hubo una sola explicación. Y miren que nosotros estuvimos en la oposición y nos pidieron autocrítica, nos pidieron reflexión, nos pidieron explicaciones. Yo me pregunto, ¿cuándo los que destruyeron el sistema de salud de la provincia van a explicar por qué y para qué lo hicieron? ¿Cuándo van a dar la cara? Porque no es cuestión de recriminar, sino de poner las cosas en su lugar, sino de comprender lo que nos pasó. Y lo digo porque cuando veíamos ese desastre que estaba ocurriendo en los países centrales y conociendo el estado en el que teníamos el sistema de salud, sinceramente uno se preguntaba si la provincia de Buenos Aires, ante tal desastre que se avecinaba y con tal situación que teníamos, si le iba a poder hacer frente al coronavirus, o si esas imágenes de gente que se la dejó en el piso, para la que no hubo respuesta, para la que no hubo protección ni cuidado, se iba a ver multiplicada en nuestra provincia. Era ABC, era álgebra, venía una calamidad sanitaria como no se tiene memoria y teníamos un sistema en ruinas y destruido. Recuerdo que comenzamos, Dani y Nico, trabajando para erradicar enfermedades como era el sarampión, que por desidia había vuelto a azotar a la provincia de Buenos Aires. Y como se abandonaron los operativos de vacunación, como se abandonó el trabajo territorial y casa por casa, como el Estado defeccionó y abandonó la provincia por vocación, por falta de confianza en el Estado, por falta de interés en el Estado. Y bueno, y así habían vuelto enfermedades que hacía muchísimo no se vieron antes del COVID, y venía el COVID. Hoy mirando para atrás, y aún sin haber superado todavía la pandemia, podemos decir, Ariel, que ni acá en Escobar, ni en ningún rincón de los 307.000 kilómetros cuadrados, no 200, 307.000 kilómetros cuadrados que tiene la provincia de Buenos Aires, ningún bonaerense, ninguna bonaerense pidió ayuda, pidió auxilio y tuvo como respuesta la indiferencia. Ahí estuvo un Estado presente, un Estado solidario, un Estado que cuida, que acompaña y que protege. Para eso estamos, Ariel, para eso vinimos, nos tocó la peor de las condiciones. Y en tiempo récord, y lo quiero decir también, porque hoy contamos las camas, aparecen en cuadritos en los diarios, y ¿sabés qué? Cuando llegamos había 883 camas
de terapia intensiva en el sistema público de la provincia. 883 camas. Ya en el 1 de julio del año 2020, esas 883 camas hubieran estado llenas de pacientes COVID si no hacíamos lo que tuvimos que hacer. Y el paciente 884 hubiera sido el primer bonaerense sin cama y sin respirador. Hoy más que triplicamos esa cifra. Escúchenlo bien, porque estas 36 camas es parte de un trabajo que se ha hecho en toda la provincia de Buenos Aires. Más de 2.400 camas de terapia intensiva en nuestra provincia de Buenos Aires. Se hizo en 1 año y medio, más que en los 200 años de historia en términos de expansión del sistema de salud. Y no son cifras en un Excel. Acá está Pablo López, nuestro ministro de Economía, nuestro secretario de Hacienda, nuestro ministro de Hacienda y Finanzas. Y no es solo tener la plata, no es solo tener las ganas, no es solo tener las ideas, no es solo tener la voluntad. Después de eso viene la tarea realmente complicada, que es la gestión y el compromiso, como se vio acá en Pilar, por parte de su intendente. Acá no había nada y ahora hay 36 camas para Garín, 36 camas para Pilar, para Escobar, y eso es trabajo, y eso es dedicación, y eso es compromiso. Y eso es lo que hizo falta poner y se puso. Porque además Ariel hablaba no solo del fortalecimiento del sistema de salud, en la peor de las circunstancias, en la peor de las condiciones, cuando todo era difícil, todo era mucho más difícil, porque en el propio Estado tuvimos muchísimos trabajadores y trabajadoras que tuvieron COVID, había que interrumpir las actividades, no se podía hacer de manera presencial y nada de eso nos hizo desfallecer ni nos hizo tener ninguna mezquindad en el trabajo que había que poner. Pero mientras trabajábamos en ampliar el sistema de salud, se hicieron muchas cosas más. Ariel nos contaba de la Ruta 25, una ruta paradigmática, central, para la vida de Escobar y para la vida de la provincia de Buenos Aires. Es una ruta provincial que es transitada, como bien decía, no solo por los vecinos, por los frentistas, no solo por los que tienen casa ahí, por los que van a visitar, es una ruta turística y productiva de la provincia de Buenos Aires. Y en el transcurso de una pandemia, cuando teníamos que tener la mayor parte de la energía concentrada en el trabajo sanitario, le propuse a mi gobierno, nos pusimos de acuerdo con los intendentes, algunos que tienen una capacidad envidiable y admirable de trabajo, como es el caso de Ariel. Nos propusimos no poner en pausa todo el trabajo del gobierno por la pandemia, porque sabíamos aún desde el principio que después de la pandemia iba a venir una etapa fundamental. Una etapa como a esta la hemos bautizado etapa de resistencia. Después de la resistencia viene la reconstrucción. Y para hacer la reconstrucción necesitamos las rutas, necesitamos los patrulleros, necesitamos los caminos rurales, necesitamos más Estado. Y entre la resistencia a la pandemia y la reconstrucción de la provincia está esa luz de esperanza, que son las vacunas. Se ha gastado una energía inmensa en denostar las vacunas, en acusar al gobierno. Se ha gastado una energía inmensa en desprestigiar, en acusar. Ojalá, no sé si toda, pero aunque sea una pequeña cuota
de esa energía que pusieron en acusar que las vacunas eran veneno, que las vacunas no estaban, que después venían pero no era la que ellos quieren, que la que ellos quieren no se consiguió por tema de una coima, mentiras, embustes, acusaciones falsas. Ojalá, y vuelvo a hacer la invitación, una partecita, aunque sea pequeña, una proporción, aunque sea minúscula, de esa fuerza y de esa energía que se usó para hacer daño, se hubiera usado para ayudar. Porque siguen nuestras manos tendidas a todos los y las bonaerenses que más de hacer campaña sucia se quieran arremangar y ayudarnos en todo lo que falta. Y hoy tenemos las vacunas. 40% aproximadamente de la población que la puede recibir ya la está recibiendo. Y ha sido un trabajo inmenso de nuestra ministra de Salud, de la Nación, acá de nuestro ministerio, también para conseguir esas vacunas. Vacunas que hoy son probablemente el bien más preciado del planeta. Hay miles de millones de personas que necesitan esas vacunas para poder estar un poquito más protegidos de la pandemia. Y sin embargo, a pesar de haber conseguido la tecnología, a pesar de haber avanzado en tiempo récord la ciencia y poner a disposición no una vacuna, sino muchas, y no aceptables, sino increíblemente buenas, a pesar de eso, algo falla en nuestro planeta, que está la capacidad de producirlas, está la necesidad de recibirlas, y algo falla porque se han quedado con las vacunas los ricos y los poderosos. Y contra eso hubo que pelear también. No buscando detalles, haciendo leyes para impedir, sino un trabajo inmenso y enorme para ayudar a conseguir esas vacunas que tan esquivas y tan difíciles resultaban. Y hoy estamos aquí siendo el país número 20 en cantidad de vacunas del planeta. Tampoco fue casualidad, tampoco fue magia. Yo quiero decirlo de una manera simple y sencilla. Se trató de un gobierno que cree en la igualdad, que cree en su pueblo y que trabaja incesantemente por el bienestar y la felicidad de ese pueblo. Y así, mientras se sigue atendiendo, mientras nos seguimos cuidando, porque aunque haya vuelto la presencialidad por el cambio de fase, hay que seguir cuidándose. Cualquier descuido, cualquier relajamiento exagerado puede hacer volver a crecer los casos, y con los casos crecen las internaciones, y con las internaciones las muertes. Hay una carrera entre el virus y la vacuna. Y hemos conseguido muchísimas vacunas. Yo le pido, por favor, a aquellos que siempre conspiran y que siempre agreden, que se pongan del lado de la vacuna y no del lado del virus, del lado de la vida y de los cuidados y no del lado del odio y la persecución. Es eso lo que necesitamos, nada más. Porque también, para terminar, sería raro que viendo ya un horizonte con la vacunación, no estando tan lejos, cubrir a todos los sectores más vulnerables y de riesgo. Ya estamos en la provincia vacunando en varios lugares a población que no tiene ni edad de riesgo ni enfermedad de riesgo. Ya estamos vacunando a población en general. Por la distribución de vacunas, a veces tenemos remanente y se aplica a los inscriptos. Hicieron una campaña infame, pero quiero decirlo de nuevo, fracasaron. Hoy el sistema de inscripción de la provincia de Buenos Aires tiene 9 millones de inscriptos y creciendo. Ariel lo dijo bien, a inscribirse y a inscribir a los demás. Esto no es el sálvese quien pueda, hay que ir a buscar a aquel que por dificultad, por desinformación,
por problemas de acceso todavía no se puede inscribir y necesita la vacuna porque la vacuna afortunadamente lo está esperando. Sería espantoso que ya teniendo la vacuna y teniendo un horizonte, porque algunos quieren atentar como si les gustaran los fracasos, porque el gobierno no es el que quieren, y sin pensar que el fracaso no sería de un gobierno, sino de un país y de una sociedad, están todo el tiempo boicoteando y montándose sobre las obvias, naturales y hasta sanas ansiedades y temores de todos nosotros. ¿Quién no va a tener ansiedad? ¿Quién no va a tener malestar cuando tenemos que andar con la cara tapada? Cuando nuestra sociedad es una sociedad que se saluda con un beso, 2 besos, y no lo podemos hacer con gente cercana, alguna ni la podemos ver. ¿Quién no va a tener un malestar que está producido por la pandemia y por el coronavirus? Tratando de dirigir ese malestar hacia una rebeldía ridícula, hacia una rebeldía contra los cuidados. Yo lo he dicho 1000 veces, no es libre el que no se cuida, no es más libre. Y me pregunté también varias veces, ¿quién tiene derecho a contagiar a los demás? ¿Y qué hacemos como sociedad con aquellos que instigan a que se contagie al prójimo? Porque no es solo un tema individual. Nos lo ha mostrado el virus, es un tema colectivo, es un tema social, es un tema con el otro. Y a mí me gusta terminar con esto. Estamos acercándonos a una vacuna que nos va a devolver la verdadera libertad. La libertad, de nuevo, de poder andar con menos restricciones que las que tenemos y recuperar todo aquello que perdimos. Pero el tema que acá está en juego realmente no es solo un tema de abstracta libertad, es un tema más concreto y más importante en una sociedad llena de desigualdades. El problema que tenemos acá es, en medio de la más terrible pandemia, cómo hacemos para respetarle a los millones y a las millones de bonaerenses sus derechos. Estamos acá para devolverle y para respetarle sus derechos al pueblo de la provincia de Buenos Aires. Es eso lo que tenemos que hacer. Y es eso lo que está postergado. Y es eso lo que está atrasado. Así que quiero agradecerle al presidente Alberto Fernández, a través tuyo, a través de todas las autoridades del gobierno nacional, todo lo que le dan a la provincia de Buenos Aires. Y quiero agradecerle a todos los intendentes, y en especial a Ariel hoy acá, el enorme trabajo que han hecho y la generosidad que han mostrado. Así que muchísimas gracias. Gracias al pueblo de Escobar, gracias a Garín, feliz cumpleaños. Y bueno, mucha fuerza, que falta menos y falta poco.